Hola amigos de Periódico AM y Vivir Más. Esta es una invitación para que nos acompañen a partir de este próximo viernes. En la página de La Mancha estará la obra Psicosis, la quinta fase lunar, escrita por Andrea Belén Sanza y dirigida por un servidor, Said Sandoval, con un gran elenco como Tatiana del Real, Florencia Ríos, Miguel Pérez Enciso, Leonardo G., Carla Rojo, Cintia Nel, y que puedan ser parte de esta experiencia y de este experimento que hemos creado con mucho gusto para ustedes. Bueno, pues antes que nada agradecerte, muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo que nos das. A Gracias. nombre de todo Periódico AM, pues muchísimas gracias. No, pues al revés, gracias a ustedes. Muy bien. Oye, antes que nada, cuéntanos un poquito, pues nosotros te conocemos más en las pantallas como actor. ¿Cómo sucede este salto tuyo ahora a ser director de teatro? Pues más bien es un salto que sucedió a la inversa. Ah, Yo ok. egresé de la carrera de Artes Escénicas en Bellas Artes en 2008 Ok. y de 2008 a 2014 hice aproximadamente 30 obras como actor Ujú. y digo, a la fecha, esta sería mi dirección, Psicosis es mi dirección número 9 y Ok. justo ahorita estoy en ensayos finales de mi dirección número 10. Ok. Entonces, pues creo que ese salto funciona más bien al revés. Yo estudio y egreso y radiqué durante 25 años en la ciudad de Guadalajara, desde los 5 meses de edad Ok. hasta los 25 años. Y más bien decido en 2014 mudarme a la Ciudad de México. Ujú. La realidad es que yo venía buscando hacer teatro en Ciudad de México. No tenía intereses realmente como en el cine, en la pantalla en general, en los audiovisuales. Pero bueno, oh sorpresa, yo grata sorpresa, se dio justamente comenzar a tener trabajo a cuadro e ir aprendiendo también sobre todo este lenguaje cinematográfico y pues irme desenvolviendo, irme desempeñando en esta otra vertiente de la carrera de actuación. Sin embargo, sí, creo que el salto más bien fue al revés. Esto Ah, sería perfecto. una continuación de él siempre, desde que egresé. Claro, justamente ya estamos hablando próximamente de tu número 10. Ahora no son pocas, ¿no? Mi Y dirección número 10. Sí. sí, claro. Oye, y como actor, eh, Psicosis trata temas muy difíciles que como actor es muy difícil de transmitir o interpretar. Incluso como espectador es difícil de ver. Como director, ¿cuál fue tu principal reto? Eh, Entender, comprender, investigar, liberar de todo juicio y prejuicio y buscar junto con todo el equipo no hacer ningún tipo de caricatura sobre estos personajes, alejarnos del estereotipo que de alguna forma está en el consciente colectivo, Así es. alejarnos del loquito, alejarnos de los loquitos y acercarnos mucho más a los entes individuales, a los seres humanos, a las personas que viven bajo una condición diferente, bajo una condición de una disminución de capacidades sociales, pero que no por ello incluso tienen que ser disfuncionales. Eh, poder entender cómo es que funciona y más en la actualidad, cuando la realidad es que no estamos para nada alejados y no estamos para nada distantes de los temas de salud mental. Creo que mucho más a partir de que surgió la pandemia, si bien siempre he creído que todos necesitamos terapia y que lo mejor es mantenernos en una terapia constante e intentar proveernos de una salud mental, creo que en estos momentos se vuelve aún más importante no sentirnos tan distintos y no sentirnos tan diferentes de estas personas. Tal vez nuestras propias discapacidades son mayores o menores. Tal vez nosotros
aparentamos o podemos de alguna forma ser más funcionales dentro de la sociedad. Sin embargo, los temas de salud mental nos atañen a todos y creo que justamente es importante visibilizarlas para que a partir de ello podamos solicitar como dentro de la parte de la Secretaría de Salud el hecho de que se le preste una mayor atención a la salud mental. Ok, y justamente en ese sentido, ¿cuál es como el objetivo de psicosis para concientizar a las personas? Ya ves, nos decía, sensibilizar un poco más. ¿Nos podrías mencionar algún otro objetivo de abordar temas tan sensibles como estos en el teatro? Creo que es presentar, generar identificación, sí, pero más allá de la identificación, generar empatía, que tanta falta nos hace. Poder darnos cuenta que no somos tan distintos de este sector específico de la sociedad, que son igualmente personas con emociones, con sentimientos, con objetivos, con ideas. Y no es uno de los principales objetivos, sin embargo sucede, muy ligeramente sucede, pero creo que es importante hacer una crítica sobre la desatención que hay con respecto a estos temas en nuestro país. Hay países que lo tienen muy claro y que justamente la atención es para todos y que justamente hay no solo asociaciones, sino que el mismo gobierno se hace cargo de su gente, teniendo dentro de los mismos hospitales este sector que atiende salud mental. En nuestro caso, en nuestro país, son clínicas que pareciera que funcionan por sí mismas y que en algunos casos sí son instituciones autónomas o con muy, muy poco apoyo de parte del Estado. Y creo que es importante que entendamos que estamos hablando de salud y que así como necesitamos que nuestro Estado nos provea de los medios para atender cuestiones de salud, desde una gripa hasta cáncer, la salud mental no está para nada alejada de esto y debería ser tomada en cuenta con el mismo interés y con el mismo empeño con el que tomamos en cuenta, o bueno, con el que deberíamos tomar en cuenta temas justamente como cáncer, temas justamente como VIH, temas comunes, temas que deberían ser de un interés social común. Claro, y toda vez que, bueno, la depresión se ha convertido en una de las principales enfermedades en el mundo y más a raíz de la pandemia, como lo comentaba. Los ataques de ansiedad, los ataques de pánico y los estados de depresión o sea, terminaron por explotar algo que ya venía sucediendo, algo que ya veníamos cargando a partir de una gran desatención, no solo del Estado, sino individual incluso y personal, eh, y que se vino generando también mucho a raíz de la tecnología. Las redes sociales nos llevan inevitablemente a estados anímicos depresivos, ¿no? Porque es muy común en estos momentos a partir de redes sociales comenzar a compararnos y comenzar a cuestionarnos por qué si yo me esfuerzo tanto yo no tengo todo esto que tiene el otro, cuando en realidad pues las redes son una falacia, las redes son solo lo que la gente queremos presentar de nuestra vida y claro que nadie quiere presentar el hecho de llevo 3 días sin poder salir de mi cama porque me siento terrible, ¿no? Nadie presenta esto. Y como todo el mundo presenta la mejor comida, el mejor restaurante, el mejor hotel, las mejores vacaciones, pues se vuelve inevitable la comparación y el sentir que no estamos dando el ancho. Y eso nos lleva a estados de depresión y de ansiedad terribles, sobre todo en este momento que atacan a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes.
Y justamente, o sea, es como se vuelve casi una obligación ser feliz, ser exitoso, mm, estar bien siempre, ¿no? Entonces es muy Sí. importante esto que tú señalas, o sea, que las enfermedades mentales, incluso desde depresión hasta las más complejas, las más delicadas, son más cercanas de lo que pensamos. Bueno, Completamente. y bueno, ya pasando a la parte técnica, nos comentabas tú en la presentación del ciclo de teatro que es como una, no recuerdo textualmente cómo lo decías, pero es como una simbiosis entre el cine y el teatro, que presentar pues una obra de teatro a través de ahora de una pantalla había significado como un cambio de paradigma. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? En el caso particular de psicosis, y me gustaría apuntar, no quiero decir, ah, así se hace, esto está bien, lo otro está mal, no, 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 no. Solo creo que fue una oportunidad de comenzar a explorar y a experimentar un híbrido entre teatro y cine. Si bien el proceso se realizó de una forma completamente teatral, en el momento en el que a mí me dan una libertad de locación, pues yo me doy cuenta de que tengo unas grandes posibilidades de crear en toda una casa, que es el espacio que tiene Documenta. Ujú. Entonces lo pienso y yo digo, uff, como espectador, la verdad es que al ver yo una obra de teatro grabada con a una sola cámara muchas veces, en un solo plano fijo, sin movimiento, se vuelve muy pesado y se vuelve muy aburrido como espectador. Para mí, desde mi visión como espectador, ni siquiera como director ni como actor, como espectador se vuelve cansado. Entonces, en el momento en el que yo tengo estas libertades, justamente pienso en generar este híbrido a partir de todo el espacio. Estamos hablando de alguna forma de una obra itinerante dentro de una misma sede, pero con distintos espacios. Nosotros exploramos con los actores de pronto un gran salón que hay dentro de la casa de Documenta, pero igualmente tiene un jardín muy bonito que utilizamos, tiene un patio trasero que igualmente utilizamos su cocina, utilizamos su azotea, utilizamos un cuartito que ellos utilizan un poco como para tiliches. Ok. Lo vaciamos y lo utilizamos un poco como esta unidad de cuidados intensivos, como estos cuartos acolchados, donde también se encierra muchas veces a los pacientes. Entonces, la cámara va haciendo un recorrido que parece de alguna forma un falso plano secuencia, que en estos terrenos, al momento de mencionarlo así, estamos hablando de un lenguaje mucho más cinematográfico que Cinematográfico. teatral, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que se vuelve un híbrido bastante divertido, bastante interesante, eh, porque si bien hay que mantener como esta cuestión teatral en la cual nosotros podemos retomar la escena desde cualquier punto, nosotros sabemos cómo funciona cada escena y la tenemos súper ensayada y súper clara, en el momento en el que llegan las cámaras, tenemos que adaptar las cámaras a lo que ya está montado de forma teatral para que funcione ahora en un lenguaje cinematográfico. Y creo que, pues eso, el público será el juez realmente de qué tan funcional fue este experimento. Sin embargo, desde el lugar de la dirección fue todo un reto, pero quedo satisfecho al saber que tomamos un poco más de riesgo, al saber que nos aventuramos a mezclar dos lenguajes que si bien comparten el tema histriónico e interpretativo de la actuación, son dos áreas, dos oficios con lenguajes distintos, muy distintos, ¿no? Saber que tu espectador es excelente y no alguien físico en el espacio. Correcto. Bueno, nosotros como espectadores mortales, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que esto es una obra de teatro y no es una película?
A partir de la construcción y a partir del texto, es decir, como avanzamos a partir de una dramaturgia y no de un guión, eh, hay muchas escenas que parecerían de alguna forma incluso inconexas o carentes de sentido. Y al tratar este tema de salud mental, en muchos momentos aún más. Okay. Eso más la ligera exaltación dentro de la interpretación. Es decir, la interpretación no es la misma para teatro que para una cámara, ¿no? Entonces nosotros intentamos encontrar un poco ese punto donde esto no se viera falso para la cámara, pero no estamos en una interpretación naturalista. Estamos manteniendo todo el tiempo la teatralidad y el juego a partir igualmente de la imaginación, ¿no? En el teatro caemos forzosamente por su propia naturaleza en un juego de convenciones, donde jugamos a yo como actor genero y creo todo un espacio, toda una atmósfera para que tú creas que yo estoy en la playa, aún y cuando sabemos que estamos en un lugar que no tiene playa y dentro de un foro, dentro de un teatro y dentro de un espacio confinados. Sin embargo, la otra mitad de esa convención, la otra mitad de ese juego se complementa por el espectador. El espectador juega a creer durante 1 hora, 2 horas, que el espacio en el que se encuentra podría ser una playa. Esta convención es algo que no perdimos dentro de este otro juego. O sea, hay momentos en los que evidentemente no nos encontramos dentro de un psiquiátrico y sin embargo los actores están haciendo todo su trabajo para transformar este espacio en el espacio que nada, valga la redundancia, que ellos están generando, que ellos están creando. Creo que Okay. es ahí donde radica justo la diferencia y donde no nos fuimos completamente hacia el lado audiovisual. Comprendo. Y bueno, además de estos elementos que nos mencionas, ¿de qué otros elementos innovadores te valiste para crear este híbrido que nos señalas? Ah, pues bueno, hay otra situación que suele ocurrir y que no tiene que ver, la mayor cantidad de veces no tiene que ver con los compañeros o con que no lo quieran hacer, tiene que ver a veces incluso con el audio que reciben las cámaras. Nosotros intentamos prevernos a que no sucediera esto que incluso de pronto en el cine mexicano todavía sucede, que es de pronto que no entendemos, que no alcanzamos a escuchar, porque la cámara está muy lejos de la acción. Entonces, nos protegimos con sonido de forma audiovisual, sonido que fue trabajado en una mezcla final. Nos valimos igualmente de el juego con la cámara justamente para que la cámara se convirtiera en el espectador y de pronto, así como nos valemos en el teatro de algún oscuro para transicionar, para generar un cambio de espacio, un cambio de atmósfera, un cambio de día, nos valimos también del recurso audiovisual para hacer que esto sucediera y para que de pronto el espectador pueda colocar su atención en lo que nosotros queremos que coloque su atención y no en planos generales o en planos sumamente abiertos que de pronto podrían llevarnos a una distracción. Ok, y bueno, ¿tú cómo consideras que este tipo de obras van a venir, si no a modificar, tal vez a impactar en la forma en cómo se consume el teatro tradicionalmente? Yo creo que el teatro jamás dejará de ser teatro, el teatro jamás dejará de existir desde su forma, porque a final de cuentas es un momento único. A pesar de que un espectáculo, una obra teatral pueda tener 200 funciones y que los ensayos y que el trazo y que el texto sea el mismo, cada función tiene su propia vida y tiene su propia alma. Estamos hablando de un acto efímero por completo. Desde ahí creo que el teatro no se va a modificar. Sin embargo, creo
que a partir de que sucede, de que, sí, de que nos acontece esta pandemia, lo que sucede es que se comienzan a abrir nuevas formas, ¿no? Y creo que lo que ha sucedido no es cine, lo que ha sucedido no es teatro, es un híbrido que simple y sencillamente nos permite jugar y explorar desde otro tipo de lugares y que nos permite experimentar otro tipo de acontecimientos y de circunstancias específicas y que como espectador creo que tiene un valor agregado muy importante y este es que ahora se nos comienza a abrir la posibilidad de compartir, de observar, de ver proyectos que posiblemente si esto no hubiera sucedido, no podríamos ver. En este momento podemos entrar a un sinfín de plataformas a partir de las cuales podemos decir, voy a ver esta obra de teatro que acontece en Chile, en Perú, en Argentina, en España, en Iberoamérica, y que de otra forma posiblemente no tendríamos la posibilidad de verlas. Y que si bien el teatro grabado, pues por sí mismo posiblemente dirían los maestros, los grandes maestros del teatro dirían que ya no es teatro, está bien, posiblemente ya no lo sea. Yo particularmente, Said Sandoval, prefiere tener la posibilidad de ver una obra grabada que sucede en otras latitudes a no verla. Y me parece que desde ahí cobra un gran sentido y cobra una gran valía el hecho de que comience a suceder esto, ¿no? Darle también una mayor exposición al trabajo de cientos y cientos de compañeros que muchas veces por no tener la exposición a cámara en un proyecto audiovisual, en una serie, en una película, no son tan reconocidos, pero que no por ello la calidad de su trabajo es va en detrimento de absolutamente nada o se demerita para nada, que son actores increíbles, que son actores maravillosos y que de otra forma posiblemente tampoco los podríamos tener en la mira. Creo que, menciono actores porque son a final de cuentas quienes dan la cara en los proyectos, pero igualmente podemos ver el trabajo de grandes directores en todo el mundo de esta forma. Y eso, nada, eso creo que no tiene precio, de verdad. Creo que es una gran oportunidad. Perfecto. Bueno, pues algo que tú quisieras agregar que no te haya preguntado. Pues nada, que me gustaría incluso que puedan la gente asistir a estas funciones virtuales de psicosis, que puedan ser parte de este experimento, de este proceso, e incluso que nos puedan hacer llegar sus comentarios sobre qué les gustó, qué no les gustó, qué piensan que podría modificarse, qué piensan que podría ejecutarse de una mejor forma, porque a final de cuentas trabajamos para el espectador, trabajamos para el público. Sin ellos, nuestro trabajo no tiene un sentido real, ¿no? Sería solo trabajar frente a un espejo para nosotros mismos y para aplaudirnos nosotros mismos. No se trata de eso. Mucho más allá del aplauso, incluso, me parecería muy importante saber si el cometido sucede y llega, que es que el espectador lo vea, que el espectador lo disfrute, que el espectador pueda o no racionalizar al respecto o alrededor de este tema. Y si nos hacen llegar sus comentarios, podremos saber también de forma crítica cómo mejorar nuestro trabajo. Ok, ¿a través de qué plataforma te gustaría que te los hicieran Pueden llegar? hacerlo por la plataforma de La Mancha Producciones, pueden hacerlo también directamente en mis redes sociales, ya sea por Instagram, por Facebook. Mi cuenta es Said Sandoval Actor y en Instagram estoy como Said Sandoval Oficial. No hay mensaje que no lea, a veces puedo tardarme un poquito en responder porque a veces son muchos mensajes, pero a toda la gente intento justamente darle una respuesta. Y si se trata de hablar sobre lo que amo y sobre lo que me apasiona, pues seguramente podremos tener ahí alguna conversación
y ¿por qué no? Algún debate sobre nuestra propia forma de ver el teatro, el cine, el arte y los temas de salud y de salud mental, ¿no? Creo que sería muy interesante. Y pues ya nada más la invitación formal y cortamos. Vale. Hola amigos de Periódico AM y Vivir Más. Esta es una invitación para que nos acompañen a partir de este próximo viernes. En la página de La Mancha estará la obra Psicosis, la quinta fase lunar, escrita por Andrea Belén Sanza y dirigida por un servidor, Said Sandoval, con un gran elenco como Tatiana del Real, Florencia Ríos, Miguel Pérez Enciso, Leonardo G., Carla Rojo, Cintia Nel, y que puedan ser parte de esta experiencia y de este experimento que hemos creado con mucho gusto para ustedes. Gracias.